Hace 2 meses que tuvimos nuestro último servicio en el parque, en julio no lo tuvimos, y en junio tuvimos el arranque de las bienaventuranzas. Aquí empezamos hace 2 meses, y les digo que yo jamás me imaginé cuando empezamos ese día las bienaventuranzas, jamás me imaginé que el casi término de las bienaventuranzas, vamos a ver la última el próximo domingo, y vamos a seguir con el Sermón del Monte al parecer. Yo no tenía idea que íbamos a estar aquí en un domingo de CR. Y CR y las bienaventuranzas van así súper de la mano. De hecho, al final acércate a estos banners que están aquí y están ahí, y ahorita también te voy a leer, y en tu QR también está algo relacionado del programa con las bienaventuranzas. Entonces, una vez más, el Espíritu Santo es quien orquesta las cosas entre nosotros. ¿Están de acuerdo? Nada planeado, ¿sí? Híjole, por eso a mí me gusta depender del Espíritu Santo. No porque sea muy espiritual, sino porque soy malísimo para planear. Entonces el Espíritu Santo se encarga así de planear y como que usted orquestar las cosas y me saca del hoyo. Esa es la verdad. Pero demos gracias a Dios por eso. Y bueno, hoy hemos hablado y quiero decir yo también algunas cosas acerca de celebremos la recuperación. Nada más como datos así, que a lo mejor no son lo más relevante, pero son datos del 2014. Esto que tú ves hoy aquí de Celebremos la Recuperación, hablando en el 2014, seguramente 8 años después ha aumentado mucho más. Más de 11,500 personas han tomado este programa para su recuperación en su vida en Cristo. Un programa cristocéntrico. Hay más de 20,000 iglesias alrededor del mundo que utilizan este programa. O sea, no somos así como no estamos inventando el hilo negro aquí. 20,000 iglesias alrededor del mundo utilizan esto. Y este programa ha sido traducido y publicado y obviamente utilizado en más de 23 idiomas. Y el pastor Rick Warren, que es el pastor de la iglesia donde empezó este programa, él dice algunas cosas que también están en tu QR, pero quiero mencionarlas de manera rápida. Él dice, sin duda, ¿has escuchado la frase? El tiempo sana todas las heridas. ¿Has escuchado eso? El tiempo sana todas las heridas. Y él dice, desafortunadamente, no es verdad. Como pastor, dice él, frecuentemente hablo con gente que todavía está llevando consigo las heridas desde hace 30 o 40 años. La verdad es que el tiempo, muy a menudo, dice él, hace que las cosas empeoren. Las heridas que se dejan sin ser atendidas supuran y esparcen la infección alrededor de todo nuestro cuerpo. El tiempo solo extiende el dolor si el problema no es tratado. Yo estoy completamente de acuerdo con él. El pastor Rick Warren, un pastor bautista. Por cierto, hace 8 días tuvimos la excelente exposición de la palabra de Víctor, pastor Víctor, un pastor presbiteriano. Y digo, ¿qué nos está pasando? Nos están invadiendo los presbiterianos, los bautistas. No, que no nos dé esa enfermedad que se llama la unidad del cuerpo de Cristo. Ojalá que no nos estemos infectando con la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Claro que no, ojalá que eso nos enferme la unidad del cuerpo, nos invada y estemos llenos y seamos alguien que está completamente en unidad con el cuerpo de Cristo, siempre y siempre. Celebremos la recuperación, dice Rick Warren. Es un programa bíblico y balanceado para ayudar a la gente a vencer. Apréndete esas 3 palabras: sus heridas, sus hábitos y sus complejos. De esas tengo muchísimas: heridas, hábitos y complejos. El programa está basado en las palabras de Jesús, principalmente en las bienaventuranzas, ¿sí? Más que una cuestión de teorías psicológicas, no es la idea. Y dice Rick Warren, por muchos años he sido testigo de cómo el Espíritu Santo ha usado este programa para transformar literalmente miles de vidas en nuestra iglesia, y así mismo ha ayudado a mucha gente a crecer hacia una completa madurez cristiana. De esto se trata. Y Jim Baker, uno de los pastores en esta iglesia, que es el fundador realmente del programa, dice, gracias, mejor amigo. Él dice, el propósito de este programa, Celebremos la Recuperación, es permitirnos ser libres de nuestras heridas, de nuestros hábitos, de nuestros complejos.
trabajando junto con los 8 principios basados en las 8 bienaventuranzas. El primer principio: reconozco que no soy Dios. Admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Mateo 5:3 dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. En una forma sincera, creo que Dios existe. Creo que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y al control de Cristo Jesús. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a Dios y a alguien en quien confío. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Me está siguiendo? Todo esto lo puedes seguir en tu QR, por cierto, y ahí está en el banner también. Para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que remueva mis defectos de carácter. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Evalúo todas mis relaciones, ofrezco perdón a aquellos que me han hecho daño y enmiendo los daños que he ocasionado a otros, excepto si cuando al hacerlo les dañara a ellos o a otros. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Reservo un tiempo diario con Dios para una autoevaluación, lectura de la Biblia y oración, con el fin de conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para seguirla. Al rendir mi vida a Dios para ser usada, puedo llevar estas buenas noticias a otros, tanto con mi ejemplo como con mis palabras. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y yo sé que algunos de ustedes son muy inteligentes y están diciendo: oye, todos esos pasos pues son la vida cristiana. Pasa por tu diploma de una vez. Le atinaste. Es la vida de Cristo en nosotros. De eso se trata esto. Pero quiero compartirte y espero que Dios me ayude. Y mientras, de veras, te pido un favor, mientras me escuchas, pídele a Dios que Dios me dé la gracia para comunicarte lo que yo creo que Dios quiere hablarnos a nosotros hoy. Porque quiero más o menos tratar de comunicarte que es para nosotros. Celebremos la recuperación aquí en Fuente de Vida. Hay 20,000 iglesias, 50,000, no sé cuántas. Pero para nosotros, ¿qué es? Aquí, aterrizándolo a esta familia. Quiero decir que primero que nada, celebremos la recuperación. Es una comunidad. Ustedes ya lo escucharon de Tere de una manera muy clara y tan clara también de Arturo. Entramos en comunidad. Nadie está solo, nadie puede solo. Así. Como iglesia somos comunidad. ¿Por qué? Porque nadie está solo y nadie puede solo. Y si te das cuenta, lo acabamos de leer, ninguna de las bienaventuranzas están dirigidas al individuo. Ninguna de ellas. Las bienaventuranzas están dirigidas a una comunidad. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos y humildes, etcétera. Ninguna bienaventuranza dice: bienaventurado el limpio de corazón. El cristianismo, como diría John Wesley, ahora un metodista, imagínense, qué desorden. John Wesley decía: el cristianismo es una religión social que se vive en comunidad y que afecta a la comunidad. Esa es nuestra idea. Somos comunidad, como digo, donde nadie está solo porque nadie puede solo. Y la idea de CR, la idea de Celebremos la Recuperación, no es tomar un curso. La idea es pertenecer a una comunidad de apoyo, de aceptación, una comunidad de gracia. Como ambos dijeron ahorita en el testimonio, pues nadie me juzgó, ¿sí? Y encontré amigos y encontré relaciones. Una comunidad de apoyo, de aceptación, de gracia y de fe compartida. Con el fin, entramos a esta comunidad con el fin de exponernos juntos a un proceso de crecimiento y de transformación. Si estás pensando en tu vida que necesitas crecimiento y transformación, tal vez esta comunidad es para ti. En ocasiones gente ha dicho, cuando ha visto los manuales o los libros, etcétera, gente ha dicho: oye, está muy bueno el programa, yo lo voy a tomar solo. Voy a comprar los libros, los leo y listo.
yo no necesito estar con nadie más. Y eso, querida familia, no es como funciona. Todos estos son principios para vivirse, para aprenderse y para ejercitarse en comunidad. Somos una comunidad en Celebremos la Recuperación y nos necesitamos unos a otros. Hoy antes de empezar el servicio, no todos, pero veintitantos de nosotros que hemos pasado por el programa nos reunimos ahí, nos tomamos de las manos, hicimos un ejercicio muy padre donde confesamos las áreas donde estamos batallando, nos tomamos de la mano y dijimos, ¿me ayudas? Y el otro dijo, sí, te ayudo. Porque nos necesitamos mutuamente. Y esa es la idea. Somos una comunidad, número 2, con necesidad. Miren, reconocemos en Celebremos la Recuperación, reconocemos nuestra necesidad, pero esa no es la clave. El reconocer la necesidad no es suficiente. Reconocemos más que la necesidad, reconocemos dónde está la respuesta a nuestra necesidad, de nuestras heridas, de nuestros hábitos y de nuestros complejos o frustraciones. Y la respuesta no está en ningún otro lugar más que en Jesús. En Jesús. Hace algunas semanas, Abraham, este joven que pasó ahorita a vendernos el café, ¿no te creas? Este joven que ya es señor, hace, no sé, sí, ¿verdad, Lecita? Hace 8 semanas, al principio de las bienaventuranzas, Abraham nos dio un maravilloso mensaje, ¿se acuerdan? Que nos habló de los pobres en espíritu. Y de veras, yo ese día que escuché el mensaje dije, wow, yo quiero que este chavo predique todos los domingos. ¿Cuántos quieren que predique más seguido, Abraham? La verdad. ¿Cuántos? Porque yo no lo logro convencer. ¿Verdad, Lecita? En serio, Abraham, tienes un don dado por Dios y lo necesitamos. Te necesitamos parado aquí con este micrófono. Ya quedó. ¿Sabe? Ok. Listo, Abraham. Bueno, Abraham nos habló increíblemente de la bienaventuranza de los pobres en espíritu. Y él hizo una comparación muy padre y dijo, se trata de pobres en espíritu, no de los de espíritu pobres. ¿Se acuerdan de eso? Buenísimo. En el transcurso de su plática, él usó el ejemplo de David y de Saúl. ¿Sí? ¿Sí? Voy bien, ¿verdad, Abraham? Ok. Y era muy claro en la manera que él lo presentó cómo David era un hombre pobre en espíritu y Saúl era un hombre de espíritu pobre. ¿Sí? Y yo he pensado mucho en esto. Y acabo de terminar en mi lectura personal, acabo de terminar la historia de David. Y la verdad es que las regadas, las caídas, los errores, los pecados del rey David, híjole, son muchísimos. Claro, todos identificamos fácilmente el adulterio del rey David. ¿Quién no sabe esto? Pero acuérdate que el adulterio vino acompañado de mentira, vino acompañado de asesinato, vino acompañado, no sé cómo se diga en cristianés este pecado, pero de gandallismo. ¿Sí? ¿Cómo lo dicen en cristianés? No lo sé. Pues fue un gandalla. Y si lees la historia, porque al leer la historia de David, previamente lees la historia de Saúl, realmente las regadas de David son mucho más que las que se presentan de Saúl. Y decimos, ¿cómo es que este era pobre de espíritu y este era de espíritu pobre? Creo que la grandísima diferencia, a pesar de que eran muchas más las caídas de David, es que los arrepentimientos, los reconocimientos de David fueron muchísimos también. Su búsqueda por restauración a través de la gracia de Dios son muchísimas. Y vemos a un David, por lo menos hay 2 salmos, ¿sí? En el libro de los salmos, que no los escribió los 150 David, ¿sí? Pero hay 2 salmos muy claves de arrepentimiento, el Salmo 32 y el Salmo 51, donde hablan del arrepentimiento del rey David. Y donde David dice en el Salmo 32, por ejemplo, y Dios me dice, no seas como el caballo o como el mulo. ¿Sí? Ustedes saben qué palabras citaría el día de hoy, ¿verdad? En lugar de mulo o de caballo. O sea, David, no seas... Bueno, si le digo con doble 1 no importa, ¿eh? O sea, no seas güey.
porque si no, no se acercan a ti. Parece que te tienen que amarrar como un caballo y que tienen que ponerte un freno. Dice, ese soy yo, dice David. Saúl no, Saúl era uno de espíritu pobre. Y él cometía el pecado, no lo reconocía, el profeta venía y hablaba, él despedía al profeta. O sea, era de espíritu pobre. Y el rey David, a pesar de sus múltiples regadas, sus arrepentimientos y su correr hacia la gracia de Dios, eran continuos, todos los días. Las caídas de Saúl no eran tantas, pero Saúl, en su espíritu pobre, optó por guardar sus caídas y sus regadas y no reconocerlas y no permitir la gracia de Dios de venir a trabajar en ellas. Por eso digo que somos una comunidad y somos una comunidad con necesidad. Pero ¿saben qué es lo más padre? Que somos una comunidad con necesidad y con esperanza. De hecho, la Biblia, ¿sabes cómo nos describe? Nos describe como cautivos de la esperanza. Ahorita mencionaron a nuestro querido Uziel, que fue con el Señor hace poco más de un año. Y él, antes de morir, me heredó algo. Me heredó un versículo que ha vivido conmigo desde entonces. Es un versículo que está y lo tienes en tu QR, Zacarías 9, 11 y 12. Y después, poquito después, Caro Bello, que por ahí anda, remató y me lo volvió a regalar también. Entonces este versículo es mío. Te lo presto hoy en la mañana nada más. Dice Zacarías 9, 11 al 12. En cuanto a ti, es Dios hablando. Y tómalo para ti. En cuanto a ti, híjole, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Vuelvan a la fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. ¿No está increíble? Se los presto por hoy domingo. La versión Reina Valera contemporánea lo dice de esta manera. Voy a leer el 12 nada más. Vuelvan pues a la fortaleza, prisioneros de esperanza. En este precioso día yo les hago saber que les devolveré el doble de lo que perdieron. ¿Está increíble? O sea, Dios empieza diciendo en cuanto a ti, oye, en cuanto a ti, por el pacto de sangre, o sea, Dios hizo un pacto de sangre con nosotros, envió a Jesús, su hijo, derramó toda su sangre. ¿Cuánta? Toda, de tal manera que le metieron una lanza, ya no había sangre, salió agua, porque Jesús derramó toda su sangre por mis pecados, por mis errores, por mis hábitos, por mis complejos, por mis tonterías, por mi pacto de sangre que hice contigo. Voy a librar de la cisterna seca a tus cautivos. Vuelvan a la fortaleza. O sea, los voy a sacar de un lugar, de una cisterna seca, y los voy a sacar y les voy a decir, ve a tu fortaleza. Cautivos de la esperanza. Pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble o les devolveré el doble de lo que perdieron. Somos cautivos, somos prisioneros de la esperanza. ¿Y qué es un prisionero? Sin filosofar mucho. Un prisionero es alguien que aunque quiera, no se puede ir a otro lado. Y nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza que nos ha cautivado, nos ha atrapado, nos ha aprisionado. Y no podemos irnos a otro lado más que hacia Cristo Jesús. Y por más que te quieres ir, ¿sí? Te das cuenta que tienes que decir como el apóstol Pedro, hey Señor, ¿a dónde podemos ir que no sea contigo? En ti nada más en ti, Jesús, hay palabras de vida eterna. Y voy de vuelta prisionero de la palabra de esperanza y del pacto de sangre que Jesús hizo conmigo e hizo a mi favor. Hemos sido cautivados por nuestra esperanza y por nuestra fortaleza en Jesús, y volvemos a Jesús una y otra y otra y otra vez, y no podemos ir a otro lado más que a Jesús. ¿A quién iremos, Señor? Y volvemos a Jesús con esperanza de restauración, con esperanza de restitución, de que Él nos devolverá lo que hemos perdido. Piensa en las cosas que has perdido. Piensa en las cosas que por malos hábitos echaste a perder. Dios dice, yo hice un pacto de sangre contigo mucho más poderoso que eso. Voy a devolvértelo.
Imagínate, Franco, qué chulada. La escritura está llena de promesas de restauración. De hecho, en diferentes lugares, Dios, nuestro Dios, es descrito como fíjate, o sea, qué increíble descripción de Dios. Dice un salmo, creo que es un salmo. Dice, Dios restaura lo que pasó. ¿Qué pasó? Yo ya ni sé qué pasó, pero que Dios lo restaure, ¿sí? Dios restaura lo que pasó, dice la escritura. O se menciona a Dios como el restaurador de todas las cosas. Híjole. Esta semana Vivi y yo estábamos escuchando una canción que se llama El Señor de mi pasado. ¿Sí? Híjole, promesas rotas, promesas no logradas, etcétera. Pero ahí en mi pasado estaba presente Dios. Déjame decir una cosa, Dios no empezó a obrar en tu vida el día que tú pasaste al frente, hiciste una oración y dijiste, Señor, te entrego mi vida. No, la escritura dice en Isaías 49, dice, y esta semana lo leíamos en la oración el jueves, ¿sí? Antes de que tú nacieras, yo ya había pronunciado tu nombre. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya había pronunciado tu nombre. Artur, ¿dónde andas, Arturo? Antes de que nacieras, ya te habían puesto Arturo Salvador. Eso es lo que la Biblia dice. Desafortunadamente, antes de que yo naciera, ya me habían puesto Oscar Octavio. Acuérdense, no creemos que se pierde la salvación, pero en esta iglesia, si alguien menciona ese nombre en relación a mí, pierde su salvación, ¿ok? ¿Está bueno? Pero es lo que dice Isaías, o sea, ese mismo versículo que les mencionaba hace rato, mi nombre está escrito, está grabado en la mano de Dios. Ahí dice Oscar y está mi foto bien sonriente. Y más que eso, cuando Dios ve la palma de su mano, ve a Oscar y Dios sonríe. Así es así es el amor de Dios. ¿Te das cuenta? Antes de que nacieras, antes de que fueras pensado inclusive, Dios ya te había puesto un nombre. Dios es el Dios que restaura, que repara, que está involucrado en tu vida, en tu presente, en tu futuro y en tu pasado, en todo aspecto de tu vida. Y en las heridas que recibiste en tu pasado, Dios estaba presente, porque lo que quiere hacer es una obra maravillosa de restauración en tu vida. La idea de restaurar, que la Biblia utiliza esa palabra, muchas veces la idea de restaurar significa, la idea es como reparar un hueso que se sale de su lugar y no sirve. Restaurar significa arreglar el hueso, ponerlo en su lugar y que vuelva a funcionar para lo que fue diseñado. Y eso es Dios. Esa es la obra de Dios en nosotros, de restauración. Aquí hay una de estas muchas promesas, te la quiero platicar, en Amós 9:11, y ahí lo tienes también. En aquel día, dice el profeta Amós, en aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados. ¿A qué se refiere con esta choza de David? Otras versiones no usan la palabra choza, utilizan la palabra tabernáculo de David. El tabernáculo de David era una tienda, una casa de campaña gigantesca que David mandó hacer para que ahí habitara la presencia de Dios, para que ahí los corazones del pueblo de Israel vinieran y se encontraran directamente con Dios. En esa choza de David no había tantas divisiones como en el templo. De hecho, David hizo una especie de carpa como esta gigantesca y sin divisiones. Puso en medio de la tienda, puso el arca de la presencia de Dios y dijo, aquí está el arca, aquí está la presencia de Dios, venga todo el pueblo, y no nada más todo el pueblo, que vengan todos los gentiles, todos los que no son judíos, que no deberían entrar y que al templo no podían entrar, aquí pueden entrar. Este es el lugar para que todo el mundo se encuentre con Dios y tenga relación y tenga comunión y tenga un encuentro genuino con Dios. Y fueron días gloriosos. De hecho, se dice que fueron los días más gloriosos del pueblo de Israel bajo el reinado de David. Pero ¿saben qué? Esa tienda se cayó y ya no había encuentro con Dios. Y Dios dice, ¿saben qué? La voy a volver a levantar. Voy a reparar sus grietas, voy a restaurar sus ruinas y la voy a reconstruir tal y como era en días pasados. Y uno diría, ojalá, qué padre, que vuelva a haber una tienda.
Y Jesús viene y anuncia un nuevo pacto. De hecho, Ezequiel lo había anunciado, Jeremías lo había anunciado, Isaías lo había anunciado. Viene un pacto nuevo. El pacto va a estar en el corazón, donde mi ley va a estar aquí en el corazón y mi pueblo me va a conocer. O sea, y voy a poner mi espíritu en ustedes, ¿sí? Y ya no tendrás que andar yendo y ni viniendo, sino que vas a tener aún una experiencia en el corazón. Y esa es la restauración de esta choza. Nuestra realidad, familia. Bueno, mi realidad, no quiero incluirte en mi realidad. Tal vez te identifiques con ella. Pero mi realidad es que yo tengo grietas. Tengo muchísimas grietas. Y son grietas que a veces veo y reconozco. Pero son muchas veces grietas que no me doy cuenta que están ahí. Déjame decirlo de esta manera. Estamos rotos por dentro. Y en lugar de un encuentro real con Dios, muchas veces está agrietado, como la choza de David. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Roto por dentro? Así como que algo está roto aquí. Así, está algo roto adentro. El término que los cristianos utilizamos es quebrantado. Me siento quebrantado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y muchas veces no nos gusta darnos cuenta o no nos gusta hablar de nuestras grietas. Y son grietas que han sido producidas en mi vida o quizás en tu vida por heridas que has recibido, por pecados que has cometido. Déjame decirte, el pecado, por más atractivo que venga a tu vida, siempre va a dejar una grieta en tu vida. El pecado siempre viene atractivo desde el primer día. El pecado es atractivo. ¿Por qué Satanás no le dijo a Adán y a Eva: oigan, Adán y Eva, tengo un plan buenísimo para ustedes? ¿Por qué no desobedecen, pecan, echan a perder el plan de Dios y los expulsan del Edén? Y luego sus hijos se andan matando unos a otros. ¿Qué te parece la idea? Sería absurdo. El pecado jamás te dice eso. El pecado te dice: tu vida va a estar mejor, como se le dijo a Adán. O sea, tú eres ahorita un ser humano, eres Adán y eres Eva, pero vas a ser como Dios. ¡Wow! Y en nuestros días pues vas a ser mejor, vas a ser más rico, vas a ser vas a estar más satisfecho contigo mismo. El pecado viene de esa manera. Pero el pecado, por eso mismo, siempre deja grietas en nosotros. Las grietas son producidas por ofensas. Las grietas son producidas por hábitos dañinos. Las grietas son producidas por sueños no cumplidos, por esperanzas aplastadas, por la muerte de alguien muy cercano y querido, etcétera, etcétera, etcétera. Quebranto y grietas. Pero les digo una cosa. Creo que puedo decir con toda seguridad que nos conviene estar llenos de grietas. Ah, caray. ¿Por qué me conviene estar lleno de grietas? Porque las grietas son precisamente nuestras grietas y nuestras ruinas las que Jesucristo se especializa en restaurar. Y te digo una cosa, me encantan mis grietas. Me encantan mis ruinas. Son exactamente mis ruinas y mis grietas las áreas donde necesito la gracia de Dios. Y alguien dijo, y cada día estoy más convencido de ello. Alguien dijo: la gracia de Dios es como la luz que penetra por las grietas. Y eso es una maravilla. La gracia de Dios, o sea, viene a mi vida y encuentra mis grietas y por ahí se pasa. Y después que entra la gracia de Dios, Dios inicia un proceso sanador y restaurador en mi vida. Y por eso puedo decir: benditas grietas en mi vida, porque son el campo específico donde Dios viene con su gracia a sanarme. Y por eso Pablo dice: yo me jacto en mi debilidad,
En otras palabras, presumo mis debilidades, decía Pablo. Me alegran mis debilidades, porque en mis debilidades es donde se muestra el poder de Dios. Y es cuando escucho claramente la voz de Dios decirme: oye, en esa debilidad que te baste mi gracia, porque ahí es donde mi poder se perfecciona, en tu debilidad. Benditas grietas que me ayudan a experimentar una bendita gracia. Amén. ¿Estás de acuerdo? Por lo mismo, quiero dejar bien claro esto. Por lo mismo, no promovemos un programa, promovemos la gracia de Dios. Y por lo mismo, Celebremos la Recuperación es un programa de celebración y no de condenación. Mis grietas me pueden hacer sentir muy condenado. Si no me expongo con mis grietas a la gracia de Dios, voy a quedar totalmente condenado. Y voy a vivir en depresión y decir: sí, cierto, soy de esto y soy con esto y tengo esta bronca y ta. Miserable de mí. Sí. Pero mis grietas me llevan a la celebración de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque mis pecados me hacen sentirme condenado. Mis regadas y mis errores me hacen sentirme condenado. Pero en realidad son motivo de celebración, porque ahí es donde Jesús le encanta meter su mano a mi vida y sanar. Y por eso no está ahí ese versículo. Voy a leerlo, Isaías 57:14 de la Nueva Traducción Viviente. Yo estaba leyendo ese versículo y decía: ¡qué increíble! Dice Dios, es la voz de Dios en Isaías: yo vivo en el lugar alto y santo. O sea, Dios vive en las alturas y en santidad. Ese es Dios. Pero después dice: yo vivo en el lugar alto y santo. Y como que si Dios de repente se bajara. Así me lo imagino, como que de allá arriba Dios se baja y dice: a que ni saben qué, vivo con los de espíritu arrepentido y humilde. ¡Wow! O sea, Dios vive conmigo. Si yo tengo un corazón arrepentido y humilde, Dios no está nada más allá. Sí está allá, pero está aquí con un corazón humilde y arrepentido. ¿Y qué más dice? Restauro el espíritu destrozado del humilde. O sea, Dios restaura cuando mi espíritu está destrozado. Dios me restaura. Y Tere, reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Esto, familia, es estima propia. O sea, si soy hijo de Dios, no hay lugar para la baja autoestima. Si empiezo a ver cómo Dios me ve, Dios dice: yo vivo allá, pero ¿sabes qué? Vine a vivir contigo. ¡Wow! O sea, ¿quién soy yo, Señor? A lo mejor vienes a buscar al otro. No, vengo a buscarte a ti. No, Señor, espérame, yo no, porque yo soy demasiado agrietado. No, lo que busco son tus grietas. No, Señor, yo tengo una muy baja autoestima. Por eso vine, para levantártela, para que te des cuenta. O sea, ¿sabes qué? Cuando yo saludo a alguien, dice Dios, es mi imaginación, ¿ok? Nadie, por favor, ¿sí? Cuando yo saludo a alguien, me dicen: oye, ¿qué traes ahí? Ah, traigo a Oscar. Es mi hijo. ¿Qué? Sí, aquí lo tengo, mira, es su cara y es su nombre. Es Oscar Suárez y estoy orgullosísimo de él. Y él es quien yo digo que él es. ¿Será suficiente para levantar mi autoestima? ¡Wow! Por eso decimos, la gracia de Dios, cuando nos enfrentamos a ella, nos avienta hasta el suelo. Pero cuando la experimentamos, nos levanta hasta el cielo. Amén. Esa es la gracia de Dios, amigos. Esa es la gracia de Dios, familia. El solo reconocer nuestros errores, nuestras caídas, el solo reconocerlos trae condenación. Pero la esperanza en el poder del Evangelio de Jesucristo trae celebración, porque el Evangelio, familia, es una celebración. Hace algunas semanas hablamos aquí acerca del gran banquete. ¿Te acuerdas del gran banquete? Lucas 14, uno de mis 14 y 15, dos de mis capítulos favoritos de la Biblia, que hablan de pura celebración. En el capítulo está la historia del hijo, bueno, no es cierto, del padre pródigo, porque el que es pródigo ahí es el padre. El que derrocha es el padre. El hijo nomás va y se lo truena. Y cuando se le acaba, viene por más. Pero el derrochador en amor y en gracia es Dios. En el capítulo 14 Jesús nos habla de un gran banquete
donde los invitados no quisieron venir y Jesús dice, no importa, tráete a los cojos, a los ciegos, a los mancos y a los pobres. Imagínate un banquete lleno de gente coja que no pueden caminar, o los pobres que en otro lugar no son bien recibidos, o los ciegos que no ven y los tienes que ir a sentar. Dice, este es el banquete del reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque esos somos nosotros, los pobres, los ciegos, los mancos y los que no sabemos ni cómo caminar. Ese es el banquete del cielo. Amén. Ese es el banquete del cielo, donde un Dios derrochador nos invita a sentarnos en su mesa y nos da un lugar. Así rápido quiero platicarles. ¿Y yo cómo y por qué llegué a CR? Bueno, una, por las insistentes oraciones de mi esposa. La oración tiene poder. La verdad es que, ¿saben qué? Porque me di cuenta que tenía necesidades. Me di cuenta que tenía necesidades. Y me di cuenta que en mi iglesia había una comunidad de fe y de aceptación que podría ayudarme. Por eso me acerqué. Pero les digo la verdad. ¿Nadie se burle? La neta, híjole, me cuesta admitirlo. Pero la neta, mis pecados son bastante aburridos. Y mis pecados no son nada espectaculares. Es en serio, se lo digo en serio, no estoy bromeando. Les digo la verdad, me doy cuenta yo que nadie haría una película de mis pecados. ¿Se acuerdan cuando a alguien le tocó, por ejemplo, hace unos años, cuando nos convertimos, algunos de nosotros, había una película de Nicky Cruz? ¿Se acuerdan? Corre, Nicky, corre, que era un pecadorzazo. Y era líder de una pandilla y no sé a quién había matado, quería matar al predicador que le compartió. O sea, ese cuate dices, de él hay que hacer una película. De mí, imagínate una película de la vida de Oscar. Qué cosa más aburrida. Y por más que diga estelarizando al mismo Oscar Suárez, alguien diría, ¿quién carambas quiere ver la vida de Oscar Suárez? O es más, que se les ocurriera ir por mi apodo familiar, el Prieto Suárez. O sea, ahí a lo mejor dirían, oye, a lo mejor sí era muy malo ese cuate, le decían el Prieto. No, o sea, nadie haría una película de mi vida. Cuando pensé en esto, pensé, tal vez harían una película de mi amigo Enrique, el pastor de Baja California, por el que hemos orado por su tratamiento de cáncer. Y digo, de ese cuate vale la pena hacer una película. Él vive en un ejido de 800 personas en Baja California. Y un día, él está casado con una americana, pero él no puede entrar a Estados Unidos porque lo torcieron llevando droga, estuvo en la cárcel allá, estuvo en la cárcel acá, se convirtió, era guardaespaldas, entonces es karateca. Un día era sábado en la noche, yo iba a predicar al otro día en la mañana, y me dice, vente, vamos a cenar y ya va a empezar. Le dije, ¿qué va a empezar? Van a empezar las peleas, me dice, ¿cómo se llama? Y quería que yo me sentara a ver o sea, cómo se destrozaban adentro de una jaula. Le dije, no, estás loco. Le dije, no veo esas cosas, yo me voy a ir a cenar. Pero ese tipo de persona. Pero lo más curioso de él, íbamos en su camioneta y llegamos a una tienda y se baja y me dice, estaban ahí ya saben, ¿no? Los típicos vagos que están siempre afuera de la tienda, ¿no? Ya saben. Y estaban ahí los vagos. Me dice, mira, esos son los que me robaron, me dijo. Ahora le dije yo, le habían robado. En la iglesia se metieron y le robaron el sonido y no sé qué tantas cosas. Pero ya hablé con ellos, me dijo. Y dije, qué padre este cuate, de veras. Fue, oró por ellos, les compartió el evangelio. Y no, me dice, hablé con ellos y les dije, miren, yo soy el pastor, pero no soy ¿cómo se dice en cristianés? Esa palabra. O sea, así les dijo, soy el pastor, pero no soy eso. ¿Qué? No, está muy suavecito, está muy cristiano eso, ¿eh? La neta, está así bien santo. Ya saben a lo que me refiero. Y les habló y le dijo, yo no soy quién sabe qué, y me devuelven las cosas. Y yo dije, ¿qué onda? Ya me devolvieron las cosas. O sea, de él podrías hacer una película. De mis pecados aburridos y suavecitos, ¿quién va a hacer una película? Pero les digo una cosa. Les voy a decir una cosa. Por más aburridos y ordinarios que sean mis pecados,
han producido grietas en mi vida. Y necesito de la gracia de Dios y la esperanza del Evangelio todos los días para seguir siendo restaurado. John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, tiene otro excelente libro que se llama Gracia Abundante para el peor de los pecadores. Es una excelente historia de su testimonio, de sus pecados y de cómo llegó a Jesús. Gracia abundante para el peor de los pecadores. Y yo pienso en esto, quiero decirte esto. Muchos de nosotros, tal vez no te sucede eso, pero muchos de nosotros deseamos encontrar en los líderes o en los pastores, queremos encontrar un modelo a seguir o un rol, ¿no? Un modelo de rol a seguir sin ningún pecado o sin ninguna falla. Déjame decirte algo, si eso es lo que llegaste buscando, te garantizo que aquí no lo vas a encontrar. Si en tu máxima locura, así un día que te volviste loco, ¿sí? Y fumaste más marihuana de la que fumas todos los días, si es que a lo mejor fumas marihuana, no sé. Pero en tu peor locura o en tu peor loquera, dijiste, yo quiero ver a Oscar como mi ejemplo de una persona que no tiene fallas, grietas, pecados, errores, hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo que vas a recibir de mí. ¿Te digo por qué? Porque a mí me pasa lo mismo. Yo muchas veces he querido ver al apóstol Pablo como ese modelo para mi vida. Y lo que encuentro en el apóstol Pablo es un hombre que se llama a sí mismo el peor de los pecadores. El peor de los pecadores, pero en quien Dios mismo lo dispuso así para derramar en él lo que Pablo llama su gracia abundante. Déjame leerte un par de versículos de 1 de Timoteo 1:14 al 17, ahí los tienes también. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. A Dios derramó gracia, amor, fe sobre mí, dice Dios. Todo así me bañó. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, me escogió a mí para derramar en mí su gracia, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así yo llego a servir de ejemplo, no de perfección, sino de alguien a quien le derramaron gracia abundante. Amén. De ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Y por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. De todo la gloria es para el único y sabio Dios. Sí tenemos necesidad, sí tenemos grietas, pero tenemos mucha esperanza producida por el Espíritu Santo en nosotros, que nos va revelando más y más y más del Evangelio todos los días y del poder que éste tiene para que yo viva no en condenación, sino en celebración de la gracia de Dios. Dice Pablo a los romanos que el Dios de la esperanza, me encanta este versículo, que el Dios, y quiero de veras llévate este versículo, que el Dios de la esperanza, familia, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es una obra que únicamente puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo toma el Evangelio y toma el amor de Dios y lo derrama aquí, nos sana, nos toca, nos restaura, nos llena. Había un niño que lo llevaban cada semana a la iglesia, y esta iglesia tenía unos vitrales muy bonitos, y el niño desde muy pequeño le llamaban la atención los vitrales, y le decía a su mamá: oye, ¿quiénes son esos? ¿Y quién es ese? Le decían: es un santo. Y después volteaba y decía: ¿quién es ese? Es un santo. En los vitrales.
Y este niño creció entendiendo esto, que un santo es aquel a través de quien la luz brilla. O sea, le pasa la luz. Entonces un santo es el que trasluce la luz. Híjole, la luz, familia, la luz no es nuestra. La luz no es nuestra. La luz de la gracia de Dios solo aprovecha nuestras grietas para atravesar y para brillar a través de nosotros. Somos vitrales de santidad, de la luz de la santidad de Dios. Nosotros llevamos las grietas. La luz de Cristo es la que brilla. No nos conviene de otra manera. No lo busques de otra manera. No existe, de hecho, de otra manera. Y es esa misma gracia, como dice Tito 2:12, la que va enseñándonos a decir no al pecado y a la impiedad. Necesitamos esa gracia. Y quiero decir una cosa, no le tengas miedo a la gracia de Dios. Es que si me acerco mucho a la gracia de Dios, entonces voy a perder mi santidad. Error, sasasazo. Acércate a la gracia de Dios para que la gracia de Dios brille a través de ti. Entonces eso produce santidad en tu vida. ¿Sí? No puede haber, o sea, si la Biblia describe la gracia como abundante, no puede ver límites para la gracia. ¿Sí? No existen. La gracia de Dios, como dice alguien, de hecho creo que es Rick Warren mismo, no sé si fue él o quién fue, o si fue Vivi o fue uno de ustedes o quién fue. La gracia de Dios significa que Dios no me da lo que merezco, sino lo que necesito. Híjole. Somos una comunidad con necesidad y somos una comunidad con esperanza, cautivos de la esperanza. Esta idea me trae vuelta loco en la cabeza. No estamos hablando de un programa, ni estamos hablando de religión. Porque la religión y la religiosidad es para las personas que le tienen miedo al infierno. Y la gracia es para las personas que ya lo experimentaron. Amén. La religión es, híjole, no. Y vives con temor y condenación, le tengo miedo. La gracia es para los que ya experimentaron algo del infierno y dicen, híjole, ahora puedo vivir en celebración, cero condenación, libertad en Cristo Jesús. Oye, pero estás bien amolado en esta área. Sí, es cierto. Oye, pero la riegas aquí. Sí, es cierto. Pero ¿sabes una cosa? Mi nombre y mi rostro aparecen en la mano del Todopoderoso, todo bondadoso, todo amoroso, creador del universo, salvador de mi alma, perdonador de mis pecados. Ahí me trae. Tú ves todo eso y de hecho tú crees que sabes cómo soy. Soy peor que eso. Hay más. ¿Sí? Aún hay más. Hay mucho más. Pero acuérdate de una cosa. Híjole. Acuérdate de una cosa. Hay más gracia en Cristo que pecado en mí. Y esa es la mayor maravilla del mundo. Hay más gracia en Cristo que pecado en mí. Hay más perfección en Cristo que errores en mí. Hay más fortaleza en Cristo que debilidad en mí. Y esa, querida familia, no te la acabas. No te la puedes acabar, la gracia de Dios. Y hay misericordia nueva. Y si hoy eres de lo peor, ¿sí? Y si hoy destrozas con tu vida y ofendes y hieres y te hieren, ¿sí? Y te vas a la cama todo destrozado y desanimado y decepcionado de la vida y de Dios, en la mañana hay una nueva dotación de gracia y de misericordia todos los días de mi vida. Más gracia en Cristo que pecado en mí. Te digo algo, independientemente de CR,
Yo creo que para muchos de nosotros es un momento decisivo en nuestras vidas. En tu vida como seguidor de Jesús, como discípulo de Jesús. Un momento decisivo de decidir proseguir al blanco, como dice el apóstol Pablo, de ir adelante, de tomar el camino, ¿sí? Camino. Una larga obediencia en una misma dirección, como dice Eugene Peterson, otro presbiteriano. Tal vez celebremos la recuperación, es la opción o parte de este camino en tu vida, tal vez. No lo sé. Leí una cita que me encantó y no sé si la puedo comunicar, y es parte del discurso final en una película que les recomiendo, se llama La fiesta de Babette, que en realidad se debería llamar El banquete de Babette. Es una película muy lenta, pero si la ves con atención, ves ahí la gracia de Dios. Y casi al final de la película se levanta un general ahí, que es protagónico en la historia, y él dice: temblamos antes de tomar la decisión en nuestra vida. Y después de haber tomado la decisión, temblamos de nuevo por pensar que pudimos haber hecho la elección errónea. O sea, tiemblo antes de tomarla y luego tiemblo porque ya la tomé. Pero llega el momento en que nuestros ojos se abren y vemos y nos damos cuenta que la gracia es infinita. La gracia, queridos amigos, no exige nada de nosotros, sino que la esperemos con confianza y la reconozcamos con gratitud. Es todo lo que la gracia pide de mí. Recibirla y agradecerla. Ven, dice él, lo que elegimos al tomar la decisión se nos entrega. Y aquello que rechazamos también al mismo tiempo se nos concede. A veces rechazamos la gracia de Dios, pero como la gracia de Dios es infinita, nos las concede. Lo que hemos rechazado es derramado sobre nosotros abundantemente, ya que la misericordia y la verdad se han encontrado y la justicia y la paz se han besado, como dice el Salmo 85:10. Y esta familia es la gracia de Dios. Y por todo esto, me encanta, soy feliz siendo parte de esta familia de gracia y de esta comunidad de fe, de aceptación y de gracia que se llama Celebremos la Recuperación. También me encanta ser parte. Gracias a Dios. Hay un fuego elevándose que trae vida, trae fe y amor. Lo que queda atrás no nos sostendrá. Anhelamos ver a Dios moviéndose. Puedes hacerlo otra vez. Lo que empiezas termina bien. Tuyo es mi corazón, listo está, Señor. Aviva el fuego en mi interior. Ven, avívame otra vez y que tu verdad resplandezca en mí.
que la